Ahora vamos a realizar un experimento relacionado con la solubilidad. La solubilidad es un fenómeno que observamos diariamente. Y aquí tenemos una porción de sacarosa, que es un ingrediente en el desayuno que preparamos diariamente. Sabemos que se solubiliza fácilmente, 1, 2, 3, 4 cucharillas en alrededor de 200 mililitros de agua. Y estamos entonces frente a una sustancia que decimos es soluble. En esa proporción se solubiliza fácilmente en medio acuoso. Pero si hacemos lo mismo con casiterita que tenemos acá, y para poder visualizar mejor su grado de solubilidad podemos pulverizarlo. Aquí tenemos ya casiterita pulverizada y vamos a observar que no se disuelve, es prácticamente insoluble. Entonces estamos frente a esa situación muy especial donde tenemos sustancias que son relativamente solubles y sustancias que también los podemos considerar en el otro extremo de la categoría, insolubles. Eso es lo que ahora vamos a analizar, la solubilidad de las sustancias. Es un parámetro muy importante en el estudio de las disoluciones. Vamos entonces ahora a iniciar esta práctica de solubilidad. Colocaremos en estos tubos de ensayo el soluto, el que se encuentra en menor cantidad por lo general. Y vamos a probar dos solventes muy conocidos, agua y gasolina. Tengo en esta botella un poco de gasolina que va a servir para esta práctica de solubilidad. Y observaremos el comportamiento de estos dos líquidos que van a ser nuestros solventes. Empezaremos entonces probando como solvente el agua, y todos sabemos que el agua es considerado el solvente universal. En estos tubos de ensayo, como les había dicho, tenemos el soluto, que son sal común en el primer tubo de ensayo, sacarosa, vamos a meter un poquito, la cantidad de sacarosa, azúcar de mesa como soluto, cal apagada, cal, tenemos trocitos de parafina de la vela. Raspando un poquito de esta vela obtenemos la muestra que lo estamos guardando en este vidrio de reloj. Entonces ya tenemos la parafina y vamos a colocar como quinta muestra el aceite comestible. Entonces vamos a tomar una pequeña muestra de aceite comestible. Siempre trabajamos con pequeñas cantidades. Esta cantidad es suficiente de aceite. Entonces empezaremos los solutos que hemos vaciado en estos 5 tubos de ensayo: sal común, sacarosa, cal apagada, parafina y aceite comestible. Como les había indicado, el solvente universal es el agua, y vamos ahora a probar la solubilidad con cada una de estas muestras. Comencemos por la sal común, y sabemos todos que es completamente soluble. Agregamos una pequeña cantidad y evidentemente se solubiliza en forma inmediata y en forma también total. Ustedes pueden visualizar, la solubilidad es inmediata de la sal común. Por lo tanto, registramos en observaciones que el soluto cloruro de sodio es soluble en agua. Vamos a continuar ahora con la segunda muestra, que es sacarosa o azúcar de mesa. Le agregamos el solvente que estamos ensayando y de igual manera observamos que es también soluble, totalmente soluble. Ya estamos estableciendo un grado de solubilidad, soluble, quiere decir que interactúa con el solvente. En este caso el solvente que estamos ensayando es agua. Observen que se ha solubilizado totalmente y registramos en observaciones que la sacarosa es soluble en agua.
Continuamos con la tercera muestra. Esta es cal apagada. Le vamos a agregar de igual manera un poco de agua, que esa sea la cantidad. Y observen ustedes que no es muy soluble. Inmediatamente vemos una fase especial en la que sobrenada y tenemos en el fondo el soluto que no llega a disolverse. Por lo tanto, ahora podemos decir que esta sustancia es poco soluble. Estamos definiendo otro grado de solubilidad. Es poco soluble. Ahí se nota las dos fases. La fase acuosa que va decantando y la fase sólida que está en la parte inferior del tubo de ensayo. Vamos a entonces registrar este ensayo como poco soluble. La cal apagada es poco soluble. Vamos a continuar con la muestra de parafina. Agregamos una cantidad de agua y observen ustedes que la parafina solamente nada sobre la superficie del agua, pero no se solubiliza. Entonces aquí decimos insoluble, no se solubiliza. Ahí tenemos la parafina nadando sobre la superficie del agua. Registramos como insoluble. Vamos a concluir este ensayo de solubilidad con aceite comestible, y le vamos a agregar agua. Ya le hemos agregado agua y vamos a tratar de mezclar los dos componentes para ver si solo solubiliza. Inicialmente se forma una emulsión, una mezcla especial entre estos dos componentes, entre el aceite y el agua. Vamos a dejar que se decante, y todos sabemos que el aceite con el agua son no miscibles, no se mezclan, son insolubles. Va a ir separándose el agua del aceite. Tenemos entonces, observen ustedes, en la parte inferior va aumentando el volumen de agua que va cayendo al fondo del tubo de ensayo. El agua tiene una mayor densidad que el aceite. La densidad del aceite es alrededor de 0,9 y la densidad del agua es 1. Observen cómo va aumentando, y esa confirma la observación que hemos hecho de que estas dos sustancias son insolubles. Como son líquidos, decimos que son inmiscibles o no miscibles. Aceite y agua. Entonces, esos son los resultados del primer ensayo que hemos realizado utilizando como solvente el agua. Ahora vamos a utilizar otro tipo de solvente, la gasolina. Y ahora vamos a probar otro solvente que va a permitir solubilizar a algunos solutos que están contenidos en estos tubos de ensayo. Tenemos los mismos solutos. En el primer tubo de ensayo, sal común. En el segundo, sacarosa, cal apagada. Aquí trocitos de raspaduras de parafina, de la vela, y el aceite comestible. Son las 5 muestras que estamos ensayando para poder analizar el fenómeno de solubilidad. El solvente que vamos a probar ahora es gasolina, constituido mayormente por octano. Es el componente principal de la gasolina, el octano. Vamos a tomar una cierta cantidad en este vasito para poder ensayar la solubilidad. Ahora sí, tenemos el solvente gasolina y vamos a ensayar con el primer tubo de ensayo. Agregamos una cierta cantidad de gasolina
Y observen ustedes que no hay una interacción entre la sal común y la gasolina. No sucede absolutamente nada. No se solubiliza. Por lo tanto, decimos que es insoluble. Recuerden que probando con el agua, la solubilidad era inmediata. La interacción era inmediata. Vamos a probar ahora con la sacarosa. Igual agregamos una cierta cantidad de solvente y nuevamente vemos que no se solubiliza. Es insoluble con la sacarosa. La sal común también. Y ahora probamos con la cal apagada. Agregamos una pequeña cantidad, así. Y la interacción también no es muy clara con este soluto. Vamos a continuar con la parafina. Continuamos con la parafina. Agregamos una pequeña cantidad. Ya tenemos. Agitamos ahora y vamos observando que se va solubilizando. Poco a poco va a interactuar la parafina con la gasolina. Va disminuyendo la cantidad. Vamos a agregar un poquito más de solvente y observaremos que se va disolviendo y hay mínima cantidad de trocitos de vela. Poco a poco se va disolviendo. Entonces vamos a considerar que es soluble. Vamos a esperar que siga interactuando y concluimos el ensayo con el aceite comestible. Agregamos también un cierto volumen de aceite. Inmediatamente vemos que no se forman esas dos fases. Se mezclan totalmente el aceite con el agua. Son miscibles, en otros términos. Forma una mezcla homogénea entre la gasolina y el aceite. Ahí pueden ver ustedes que se ha disuelto, se han mezclado estos dos líquidos en forma total. Seguimos analizando el anterior tubito de ensayo y observamos que la parafina se va disolviendo poco a poco. Hacemos una agitación, siempre favorece la solubilidad. Ya prácticamente se ha disuelto la mayor cantidad de parafina. Entonces vamos a ahora hacer una recapitulación de los ensayos efectuados. Con la sal común es insoluble. Ustedes observen que no se solubiliza. Con la sacarosa también es insoluble. Aquí ya tenemos claramente con la gasolina. Se ha decantado y también podemos considerarlo muy poco soluble. Habría que verificar si existen iones calcio en la fase de la gasolina o directamente considerarlo también insoluble. Hemos hecho con la parafina y se disuelve, no totalmente, pero hay solubilidad. Podemos un poquito calentarlo para poder acelerar el proceso, pero teníamos una gran cantidad de no gran cantidad, pero teníamos suficiente cantidad de soluto. Es un poco lento, pero vean, se disuelve, se termina de disolver. No es una solubilidad inmediata, va solubilizándose en forma progresiva. Ya tenemos casi nada de parafina.
Lo vamos esperando, vamos agitando y luego veremos que seguramente se va a solubilizar en forma total. Entonces registramos ese ensayo de que la solubilidad de la parafina es en forma progresiva. Ahí lo tienen ustedes. Ya prácticamente ha desaparecido todos los trocitos de vela que hemos colocado. Entonces consideramos soluble. Una solubilidad que no es tan inmediata como en el caso de la gasolina con el aceite. Aquí se mezclan en forma inmediata estos dos líquidos. Por eso consideramos entonces totalmente miscibles el aceite con la gasolina. No tenemos ninguna fase. Lo contrario que era con el agua. El agua y el aceite no se mezclaban. Vamos a hacer ahora el análisis de los resultados obtenidos, de las observaciones registradas. Vamos a comenzar por clasificar a los solventes en polares y no polares. Eso es muy importante en el estudio de las disoluciones. De esa manera vamos a justificar la solubilidad y establecer una regla práctica de solubilidad. Comenzaremos por analizar las características de la molécula del agua, que es un solvente polar, H2O. Recordemos que la arquitectura de la molécula del agua es angular. Esta es la construcción arquitectónica de la molécula del agua. Un ángulo de 105 grados separa los átomos de hidrógeno. Ahora, eléctricamente, el oxígeno es electronegativo y el hidrógeno electropositivo. Entonces tenemos esta distribución de cargas electrostáticas, negativo, positivo, positivo. Con ese criterio ahora vamos a recordar el concepto de dipolo. El dipolo, según física, es la interacción de dos cargas diferentes, en este caso positivo con negativo. Esto es un dipolo, como una mancuerna, una pesa. Y en este dipolo se origina una fuerza de dipolo que sale del lado positivo, del signo positivo hacia el negativo. Ese es el sentido que se le da a las fuerzas del dipolo, F. Este principio vamos a aplicar a la molécula de agua. Tenemos aquí la distribución de cargas, donde tendríamos dos dipolos. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza F1 con un átomo de hidrógeno y el de oxígeno, y una fuerza F2 con el otro átomo de hidrógeno. Esta sería la distribución de fuerzas en la molécula de agua. Sumando vectorialmente estas fuerzas, cabeza con cola, esta es la suma gráfica vectorial de las fuerzas, vamos a tener una resultante. F1 más F2 nos da una resultante. Aquí está la expresión matemática, pero lo interesante es que esta resultante va a ser mucho mayor que cero. Esa es la conclusión. ¿Cómo va a estar medido ese momento dipolar? El momento dipolar va a estar medido en dBs. Y para la molécula de agua se tiene un dato de 1,85 dBs. Vean que entonces decimos es mucho mayor que cero y que va a contrastar con otro solvente antagonista que va a ser un solvente no polar. Y eso vamos a describir a continuación. Ahora vamos a describir las características de un solvente no polar. Nos vamos a dar como ejemplo el tetracloruro de carbono, que tiene un comportamiento similar a la gasolina. La molécula del tetracloruro de carbono está constituido por 4 átomos de cloro y un átomo de carbono. Aquí tenemos la fórmula estructural y planteamos la distribución de cargas. Positivo para el carbono y el cloro es siempre más electronegativo. De igual manera que hemos hecho con el agua, tenemos las fuerzas de dipolos respectivas formadas.
F1, F2, F3 y F4. Aquí están planteadas esas fuerzas que vamos a ahora sumar vectorialmente. Haciendo ese proceso, vemos que se anulan mutuamente F1 con F3 porque están en sentido contrario. F2 con F4 de igual manera son de sentido contrario y se anulan. Y el momento dipolar en estos casos de los solventes no polares tiende a cero o directamente es cero, como en el caso del tetracloruro de carbono. La resultante, el momento dipolar es 0 de Weiss. Como verán ustedes entonces, teniendo como referencia en tablas el momento dipolar de las sustancias, podemos saber y podemos predecir en qué manera se van a solubilizar, la manera como van a interactuar, si podrán mezclarse o no podrán mezclarse o tendrán poca solubilidad. Eso lo podemos predecir gracias a esa información del momento dipolar. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Los solventes se pueden clasificar en polares y no polares. Esto es importante para poder explicar la solubilidad. Y obtenemos una regla práctica de la solubilidad, conocida también como la regla de las sustancias similares o semejantes. Y esta regla nos indica que polares disuelven a polares y no polares con no polares. Por eso se llama la regla de solubilidad de las sustancias similares o semejantes. Polares con polares y no polares con no polares. Hemos planteado los siguientes grados de solubilidad. Soluble cuando interactúa con el solvente, poco soluble y el último insoluble. Son los 3 grados de solubilidad que podemos plantear en base a los resultados de este experimento. Finalmente, aquí hacemos un resumen de las sustancias polares que hemos utilizado. El agua, un solvente universal, la sal común y la sacarosa estarían dentro del grupo de las sustancias polares. En el grupo de los no polares hemos utilizado la gasolina. Es un solvente también muy utilizado y en este grupo están también el aceite y la parafina. De acuerdo a las reglas de las sustancias similares, el agua con el aceite no serán miscibles. Están en grupos antagonistas. La sal común no será soluble en gasolina. El agua no podrá disolver a la parafina. Y en base a este cuadro, entonces ya podemos pronosticar, y eso es muy importante, plantear hipótesis de quiénes con quiénes serán solubles y quiénes con quiénes también serán insolubles. Es una regla muy importante que permite entonces plantear la manera como podrán interactuar sustancias polares y no polares. Ahora vamos a iniciar una serie de experimentos relacionados con las disoluciones. Vamos a comenzar inicialmente con la preparación de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para poder ya comenzar el tema muy importante de la técnica volumétrica. En esta técnica de volumetría intervienen los materiales volumétricos precisamente. Vamos a comenzar citando a la pipeta normal, pipeta Moore, pipeta graduada, son los nombres que se le da a este material volumétrico muy importante. Tenemos de capacidades variadas desde 1, 5, 10 hasta 20, que es la máxima capacidad que presenta por lo general las pipetas normales o también, como les decía, conocidas como pipetas Moore o pipetas graduadas. Otra pipeta es la pipeta volumétrica. Este es un tipo de pipeta que mide un solo volumen. En la pipeta graduada podemos medir volúmenes variados, pero en una pipeta volumétrica
tenemos la opción de medir un solo volumen. Por ejemplo, este es de 25 mililitros. 25 mililitros. Se caracteriza por tener un bulbo central. Justamente aquí en la parte central presenta este bulbo que permite ampliar esa su capacidad. Tenemos el límite, el aforo, y como les decía, podemos medir un solo volumen con una pipeta volumétrica. Tenemos también de variadas capacidades. Comenzamos de 1, 10, 20, 25, 50 hasta de 100 mililitros. Otro material volumétrico muy importante es el matraz aforado. Matraz aforado porque en la parte superior presenta una marca conocida como aforo, que es el límite de su capacidad. Este matraz, por ejemplo, es de 250 mililitros. Ustedes pueden ver ahí en la marca del volumen que tiene este matraz aforado. Su función es utilizado para preparar disoluciones. Es en este matraz aforado donde prepararemos disoluciones de variado volumen. De 250 tenemos de 500 y de 1000, que son los más utilizados. También tenemos más pequeños, de 100 y de 50 mililitros de capacidad. Es un material muy importante, como les decía, para la preparación de disoluciones. Finalmente vamos a citar a la bureta. Tenemos la bureta que se caracteriza por ser un cilindro alargado, completamente graduado, y en un extremo, mejor dicho, tiene una llave de paso. Esta llave de paso ahora se fabrica de teflón para evitar que pueda trabarse esa unión vidrio-vidrio. Si no está adecuadamente lubricado, tenemos el riesgo de que pueda trabarse, y eso de esa manera queda inutilizado el uso de una bureta. Resulta a veces muy difícil destrabar esa unión, entonces es a veces conveniente utilizar este tipo de llave de paso de este material teflón, como les había indicado. Tenemos buretas de 25, como este que les presento, de 50 y de 100. Es un instrumento también muy importante. Permite armar un sistema volumétrico. Un sistema volumétrico de valoración va a estar constituido de esta manera. La bureta, donde va a estar la solución titulante, y aquí la solución a titularse. Va a estar en el Erlenmeyer. Este va a ser el sistema clásico de la técnica de volumetría. Vamos a ver que existen diferentes tipos de volumetrías, y en todos ellos el material se arma de esta manera. Entonces lo consideramos sistema de la técnica de volumetría. Entonces hemos hecho un repaso de los materiales volumétricos que vamos a utilizar en esta serie de experimentos muy interesantes relacionados con las disoluciones. Vamos a ya iniciar la técnica de volumetría, donde tendremos varias opciones: volumetría de neutralización, volumetría redox, volumetría potenciométrica y una serie de volumetrías que nos va a permitir ingresar al campo del análisis químico cuantitativo. Esa es una rama de la química muy importante, y eso es lo que vamos a iniciar a continuación. Ahora vamos a iniciar la preparación del ácido clorhídrico 0,1 molar, que también es igual a 0,1 normal. Comenzamos por preparar el matraz aforado y un vaso donde vamos a diluir inicialmente. Hemos separado aquí un poco de ácido clorhídrico 12 normal
y vamos a diluir ese ácido, como es ácido concentrado, inmediatamente. Necesitamos una propipeta, que es lo más adecuado, o una bomba de succión para manipular el ácido clorhídrico, por lo que tenemos que ser rápidos. Pues aquí tenemos el ácido clorhídrico y según los cálculos necesitamos 2 centímetros cúbicos. Vamos a medir, ahí tenemos los 2 centímetros, vaciamos en el vaso y ya dejamos esto. Vamos a hacer el enjuague correspondiente del ácido. Enjuagamos de esa manera todo el ácido y lo tenemos disuelto en el vaso. Este volumen vamos a vaciar, esta disolución inicial lo vaciamos en el matraz aforado. Y ahora vamos completando poco a poco. Siempre vamos haciendo el enjuague. Otra vez enjuagamos y vamos a verter en este matraz aforado. Y el objetivo es llegar hasta el aforo. Seguimos entonces agregando agua. Una vez que ya está casi al límite de su capacidad, vamos a tener cuidado en llegar al aforo. Usamos esta piseta o también podemos utilizar pipeta para poder afinar exactamente, llegar al límite, así vaciando poco a poco. Vamos a hacer ahora sí, poco a poco, y una vez que estemos en el aforo, ya está. Entonces el menisco inferior del agua tiene que coincidir con la línea del aforo. Así, vamos a hacer la gráfica correspondiente. El menisco inferior tiene que coincidir con la línea de aforo. De esa manera ya tenemos entonces preparado 250 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar, 0,1 normal o 0,1 molar. La última operación que hacemos es tapar el matraz aforado y homogeneizar la solución de esta manera. Con eso ya tenemos concluida la preparación del ácido clorhídrico. Y ahora esto lo vamos a trasvasar a otro recipiente, una botella, donde podamos guardar y continuar con el siguiente paso, que va a ser la valoración del ácido clorhídrico. Estamos ahora en una etapa inicial de preparación de la solución, pero deseamos conocer en forma exacta la concentración, y para ello entonces pasamos a la segunda fase de valoración. Entonces guardaremos esta solución preparada y vamos a volver mostrando cómo realizamos el proceso de valoración de esta disolución. Y ahora vamos a proceder a la preparación de hidróxido de sodio, soda cáustica, también en una concentración de 0,1 molar o 0,1 normal. Vamos a utilizar esta muestra de hidróxido de sodio. La presentación de la soda cáustica varía. Tenemos en granallas, tenemos en escamas, tenemos granulado, y estas diversas formas de presentación va a variar también su grado de pureza. Siempre se trata de utilizar grado de alta pureza para la preparación de una solución que va a ser utilizado para análisis químico. Comenzaremos entonces el proceso. Podemos utilizar este vidrio de reloj o un vasito pequeño para poder iniciar la pesada. Tenemos que ser rápidos porque una propiedad interesante de la soda cáustica es que es una sustancia higroscópica y delicuescente. ¿Qué quiere decir eso? Higroscópica significa que absorbe la humedad del medio ambiente, y delicuescente es la propiedad por la cual llega a disolverse inclusive
con esa humedad del medio ambiente. Eso entonces hace que tengamos que ser rápidos en el proceso de pesado. Comenzaremos. Tenemos la balanza en 00. Vamos a utilizar este vidrio de reloj y vamos a eliminar el peso del vidrio de reloj. Está marcando ahora 00. Una vez hecho el cálculo, vemos que tenemos que pesar 1 gramo para 250 mililitros de solución. Entonces vamos a ir a pesar 1 gramo. Tenemos ya 0,4. Estamos en 0,09. 0,98 es una pequeñita más y listo. 0,99. 1,00. Está pesando, pero ya sabemos que puede ir variando el peso por esa propiedad higroscópica que tiene el hidróxido de sodio. Una vez realizado la pesada, vamos a vaciar inmediatamente en este vasito que contiene agua para poder disolverlo. Arrastramos con chorritos de agua todas las partículas que podía haber quedado en el vidrio del reloj, de esta manera, haciendo un lavado. Y ahora sí, nos hemos asegurado que toda la soda está contenida en el vaso. Vamos a apurar la disolución agitando con la varilla. La varilla ayuda a la disolución de la soda cáustica. Una vez que ya esté en proceso de disolución, el siguiente paso es trasvasar esta solución al matraz aforado. Estamos nuevamente preparando una solución 0,1 molar y un volumen de 250 mililitros. La soda cáustica es bastante soluble y ahora sí podemos trasvasarlo a este matraz aforado que tiene una capacidad de 250. Vamos a ir enjuagando en forma progresiva para no tener pérdidas de materia, y además lavar el vaso de la solución de soda cáustica, eliminar los vestigios de soda cáustica que puede estar contenido en el vaso. Ya, hemos hecho entonces el lavado y ahora lo único que vamos a hacer es completar el volumen hasta cerca de los 250 mililitros. Y al igual que en el anterior caso, una vez que ya estamos cerca, vamos ahora a recurrir a una pipeta o a la piseta para que lleguemos exactamente a la forma. Empezamos a agregar, mantenemos poco a poco y cuando esté en el límite damos por finalizado. Ya está. Entonces tenemos que tener la seguridad de que el menisco inferior coincida con el aforo del matraz. El último paso, como ya saben ustedes, es homogeneizar la solución. Tapamos y hacemos esta operación de homogeneizado. De esa manera ahora ya podemos trasvasar a otro recipiente para guardarlo para la segunda etapa, donde nuevamente vamos a verificar la concentración exacta de esta disolución. Vamos a proceder a la valoración y eso entonces lo vamos a realizar a continuación. Ahora vamos a ingresar a la etapa de valoración, la valoración del clorhídrico que hemos preparado. Es decir, que el objetivo va a ser verificar la concentración exacta
de esta solución que luego utilizaremos para poder realizar análisis cuantitativos. Ese es el objetivo, tener una solución ya valorada de ácido clorhídrico. Va a ser posible con esta solución analizar otras sustancias que van a intervenir en este proceso: agua destilada, carbonato de sodio PA de alta pureza, y el indicador, que en esta ocasión va a ser el naranja de metilo. Primeramente entonces empezaremos esta sustancia que va a ser la referencia, es decir, que el ácido clorhídrico vamos a valorar utilizando como referencia la alta pureza de esta sal, del carbonato de sodio anhidro y de alta pureza, 99,9% de pureza. De esa manera es que es considerado una sustancia patrón. Pesaremos entonces en esta balanza usando este vidrio de reloj. Vamos a eliminar la masa del vidrio de reloj entre 0,15 a 0,2. Esa es la cantidad que se recomienda pesar. Vamos entonces a realizar ese proceso. Ya tenemos la cantidad de 0,06. Ahora seguimos aumentando un poquito. Tenemos 0,14, 0,18. Ese que sea la cantidad, 0,18. Registramos entonces esa masa de carbonato de sodio, 0,18 gramos. Vamos a continuación disolver estos 0,18 gramos con agua destilada. Es recomendable utilizar agua destilada porque puede producirse una reacción de los iones sulfato con el sodio o carbonato con los iones del agua potable. Entonces vamos a vaciar aquí y arrastramos el resto de carbonato de sodio que pueda tener. Ya tenemos disuelto ahora el carbonato de sodio. El volumen de agua no es importante, pero no debe pasar de 100 mililitros. Vamos a trasvasar a este Erlenmeyer. Una vez que esté completamente disuelto, entonces trasvasamos a este Erlenmeyer. Hemos utilizado alrededor de 20 mililitros de agua y vamos a enjuagar con otra porción de agua destilada, de tal manera que en el Erlenmeyer no sobrepase los 100 mililitros. Tenemos aquí hasta el límite, entre 70 y 80 es la cantidad de solución recomendable a utilizarse. Ya estamos. Un poquito más, podemos seguir enjuagando de esta manera y llevamos todo el carbonato de sodio al Erlenmeyer. Entonces ya tenemos la solución. Aproximadamente esto debe ser 70 mililitros. Ya está preparado. Es la sustancia de referencia disuelta, carbonato de sodio disuelto. Y ahora le vamos a agregar 3 gotas del indicador. 1, 2 y 3 gotitas de indicador. Ustedes observan, es un color inicial amarillo. Ese es el color que vamos a registrar. Es amarillo. Pueden percibir el color inicial de la solución con carbonato de sodio. Seguidamente ahora vamos a armar la solución titulante. Vertemos que
Aquí tenemos ahora el sistema de valoración volumétrica. Vamos a poner, llenamos con ácido clorhídrico y vamos a completar. Todavía no está lleno, y lo que hacemos es completar el volumen hasta un poco encima de cero. De esa manera podemos ahora aforar así vaciando en otro recipiente. Vamos a aforar en cero. Observen entonces que ahora ya está en cero. Está en cero, y vamos a colocar en el portabureta. Todo está en cero. Tenemos armado el sistema de valoración. Listo para iniciar la valoración. Vamos a colocar un trocito de papel para visualizar mejor el cambio de coloración. Ahora vamos a iniciar el proceso de valoración. Observen, la mano izquierda en este caso tiene que atacar por retaguardia y manejar la llave de esta manera, en forma de palanca. Y ahora vamos a proceder a agregar la solución. Bien, alzamos un poco el matraz aforado, vamos alzando y agitando de esta forma, así. Un poquito más, vamos a elevar la bureta, ahora sí, de esta manera, y dejamos caer. La cantidad aproximada de solución que va a gastar está entre 30 a 40 mililitros para esa cantidad que hemos pesado de carbonato de sodio. Entonces podemos dejar caer un chorro de esta manera, observen, así, agitando, siempre agitando. Entonces, con una mano manejamos la llave y con la otra mano manejamos el Erlenmeyer. No se olviden de esta posición, así. Por retaguardia, manejar a manera de palanca el control de la llave. Observan, dejo caer la solución y puedo regular el caudal de la solución. Puede ser un chorro fuerte como esto, como ven, así, o un chorro gota a gota. Observen, aquí estoy dejando caer gota a gota. Ahora sí, gota a gota, cuando estoy cerca del punto de equivalencia. Como les decía, vamos a gastar alrededor de 30 mililitros y ya poco a poco ustedes van a visualizar el cambio de coloración. Ya estamos en 30, 25 y se percibe ligeramente el cambio de coloración. Ya ustedes van a notar que ya estamos cerca del proceso del cambio de color. Entonces ahora ya vamos a adicionar poco a poco. Se le botaré un poquito más. Nos acomodamos y listos para ingresar a la etapa final. Ya se está percibiendo el color rosa. Ustedes pueden ver, se percibe el color rosa. Rosa suave que se va formando, y vamos entonces ya disminuyendo el caudal. Ya no hacemos ese chorro fuerte, ya se ha producido el cambio, ya está produciendo. Es ahora gota a gota. ¿Observen? Ya se ha producido ese cambio inicial. Ahí es donde nos quedamos, con 36 mililitros, 36,2 mililitros, 36,2. Ya se ha producido
el cambio de color. Pueden percibir, ya no es amarillo. La tonalidad inicial era amarillo y ahora es un rosa suave. No tiene que ser un rosa intenso. Al primer cambio de coloración cerramos la llave de paso y registramos entonces ese valor, 36,2 mililitros. 36,2 mililitros de ácido clorhídrico gastado. Vamos a registrar ese valor. De esa manera entonces ahora hemos concluido la valoración del ácido clorhídrico. Podemos hacer en duplicado, repetir el mismo procedimiento para luego sacar el promedio de la concentración del ácido clorhídrico. Y ahora vamos a proceder a la valoración del hidróxido de sodio preparado. Aquí tenemos la solución que es 0,1 y tenemos que verificar si verdaderamente está en ese valor del 0,1. Entonces tomamos una pequeña cantidad y aquí vamos a proceder a valorar con el mismo ácido clorhídrico que ya conocemos su concentración exacta. Tomamos una alícuota de 25, así lo llamamos cuando se mide con un material volumétrico, un volumen determinado. En este caso 25. Vamos a succionar directamente. Ya tenemos los 25 mililitros. Vamos a llegar hasta la marca que indica ese volumen de 25. Ahora sí. Y vaciamos en este Erlenmeyer. Vamos a vaciar en el Erlenmeyer. Y el resto de la solución lo volvemos al frasco. Estamos vaciando la solución de hidróxido de sodio preparado 0,1 molar. Vamos a enjuagar. También vamos a hacer que se enjuague la pipeta, mejor dicho, la pipeta volumétrica, para que no tengamos la pérdida de masa. Listo. Entonces ya hemos preparado la solución de hidróxido de sodio y ahora le agregamos el indicador. Gotitas de fenolftaleína de 1 a 2 a 3 máximo, y la coloración es bastante notoria. Van a observar ese color lila que es impregnado por el hidróxido de sodio. Vamos a colocar la hojita de papel blanco para que tengamos una mayor percepción del cambio de color. Ahora sí, empezamos la valoración. Ya saben, aquí colocando la mano izquierda sobre la llave de paso de la bureta, de tal manera que haga palanca. Observen, así. Podamos abrir y cerrar. Tenemos que regular con facilidad esta llave de paso de la bureta. Luego con la otra levantamos así para tener libertad de giro. Comenzamos la adición. Está en 0. Ya hemos verificado que el volumen está en 0. En 0. Ahora comenzamos a adicionar. ¿Observen? Vamos a si es 25, teóricamente debe gastar aproximadamente el mismo volumen. Vamos a cerrar. Veamos cuánto estamos, todavía falta. Por lo menos hasta 20 no tendremos ningún inconveniente de adicionar así de chorro fuerte. Y ya cuando estemos cerca, estamos ya en 20, vamos a adicionar gota a gota. O sea, tenemos que ser regular, ¿ven? Estamos adicionando gota a gota. Vamos a aumentar un poquito más el caudal. Así.
Ya estamos en 23. En esa zona ya puede producirse el cambio. Observen ustedes que ya hay una decoloración inicial. Vamos a cerrar un poquito. Vean, ya no tiene la misma intensidad. Entonces, eso significa que estamos próximo ya de llegar al punto de equivalencia, al punto final. Seguimos adicionando, agitamos, ya estamos en 24, seguimos adicionando y ahora sí, ya se ha producido el cambio de coloración. ¿Sí? Hay una ligera tonalidad rosa, le agregaremos una gotita, listo. Ahora sí, totalmente incoloro. Se puede observar que se ha decolorado la solución y leemos el volumen. Es 24,3 mililitros, 24,3. Ese es lo que esperábamos, era de 25, pero está bien 24,3. Está decolorada, se observa. Nuevamente leemos y 24, poquito más, 24,4. Ya, vamos a hacer eso. 24,4 mililitros el volumen final de ácido clorhídrico. 24,4. Listo. Tenemos ya valoradas las dos soluciones. Hemos valorado la solución de ácido clorhídrico y la solución de hidróxido de sodio. Con estas dos soluciones valoradas ya podemos realizar análisis químico cuya práctica lo efectuaremos en la próxima sesión. Vamos a iniciar entonces los cálculos referentes a la preparación del ácido clorhídrico 0,1 molar. Partimos de un ácido clorhídrico concentrado del 37% de ácido clorhídrico en peso y unos 19 gramos mililitros de densidad. Esa es la referencia que tenemos del ácido concentrado. Por lo tanto, vamos a calcular inicialmente la concentración del clorhídrico concentrado, aplicando factor de conversión. 37 gramos, ahí en 100 gramos de solución, 37 gramos de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno, ahí en 100 gramos de solución. Una mol, 36,5 gramos es una mol. Los gramos con gramos se simplifica y luego vamos a aplicar el dato de densidad, unos 19 gramos por cada mililitro. De esa manera tenemos gramo con gramo se simplifica. Ahora tenemos mol por mililitro y este mililitro tiene que ser convertido en litro. 1000 mililitros es un litro. De esa manera obtenemos 12 moles por litro o 12 equivalentes gramos por litro. Molaridad es igual a normalidad. Con este dato ahora podemos calcular la cantidad o el volumen de clorhídrico necesario para preparar 250 de solución 0,1 molar, 250 mililitros. Vamos a aplicar la ecuación de dilución. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Vamos a dar a concentración 1 el valor de 12, el concentrado. De este concentrado no sabemos el volumen, queremos saber qué volumen vamos a necesitar para llegar a 0,1 y un volumen de 2,50. Haciendo cálculos obtenemos que el volumen debe ser 208, 2 mililitros de ácido clorhídrico que, como han visto ustedes, hemos medido con una pipeta y diluido en un vaso, y una vez diluido en el vaso hemos llevado al matraz aforado hasta completar a 250 mililitros. De esa manera entonces ya hemos cumplido esta primera parte de preparar ácido clorhídrico 0,1 molar o 0,1 normal.
Ahora efectuaremos los cálculos necesarios para la preparación de hidróxido de sodio 0,1 normal. El hidróxido de sodio es una sustancia sólida, por lo que vamos a aplicar el concepto de molaridad. La molaridad se define moles por litro de disolución, y eso nos da masa sobre el peso molecular por volumen. De esta ecuación tenemos que la masa es igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen. De la misma manera tenemos por factor de conversión. Iniciamos entonces los cálculos. Tenemos que preparar 0,1 mol por litro. Por 1 mol es 40 gramos. El peso molecular del hidróxido de sodio es 40. Entonces mol con mol se simplifica. Y este litro multiplicamos por 0,25 litros. 250 mililitros es equivalente a 0,25 litros. Hacemos las operaciones y vemos que se requiere 1 gramo de hidróxido de sodio para preparar una solución de 250 mililitros 0,1 molar. Entonces es este gramo que pesamos cuidadosamente, disolvemos en agua y hemos aforado a 250, disolviendo y homogeneizando adecuadamente el ácido. Ahora efectuaremos el cálculo de la concentración exacta del ácido clorhídrico. Es lo que hemos realizado en la etapa de valoración. Vamos a aplicar el método A, que es el que actualmente se emplea. Necesitamos plantear la ecuación de la reacción. Tenemos la interacción entre el carbonato de sodio y el ácido clorhídrico, y obtenemos dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua. Lo que nos interesa es estos dos, la manera como interactúa la sal con el ácido. Balanceando la ecuación, entonces tenemos el coeficiente 2. Por lo tanto, 1 mol de carbonato reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Esta es la información que se requiere y es importante y se obtiene de la ecuación. Ese es el fundamento básico del método A, tener la ecuación de la reacción. Una vez establecido esta proporción de combinación, entonces decimos 1 mol de carbonato reacciona con 2 moles de clorhídrico. Y vamos a tener la misma proporción que se mantiene. Cualquier mol de carbonato, cualquier cantidad de moles de carbonato va a reaccionar también en la misma proporción con otra cantidad de moles de ácido clorhídrico. Por lo tanto, de esto deducimos que 1 mol de clorhídrico va a reaccionar con 2 moles de carbonato de sodio. Ahora vamos a emplear el concepto de molaridad. Molaridad es moles por volumen de disolución. Por lo tanto, las moles aquí va a ser la molaridad por el volumen, y eso también va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. En base a esto, entonces vamos a reemplazar aquí las moles por esta ecuación de la molaridad del ácido por el volumen del ácido, como tenemos aquí, va a ser entonces igual masa de la base, en este caso el carbonato, sobre el peso molecular de la base. Esto ya está desglosado y podemos sustituir los datos para calcular la concentración del ácido. Tenemos todos los datos: volumen de ácido, peso molecular y la masa de carbonato de sodio pesado, que es 0,18. Sin embargo, vamos a ahora utilizar el concepto de milimol. El milimol es el peso molecular dividido entre 1000. El peso molecular del carbonato de sodio es 106. Dividimos entre 1000 y es 0,106. Ese es un factor que nos permite expresar el volumen de la disolución directamente en mililitros. Porque en caso contrario, esto tendría que estar expresado en litros. Pero si utilizamos este factor de conversión dado en el milimol, ya podemos usar el volumen en mililitros. Eso es lo que favorece.
porque la cantidad no pasa de 50 mililitros, como ustedes vieron. Por eso es que tenemos la costumbre de utilizar este concepto de milimol. Ya está todo listo para reemplazar los datos. 2 por 0,18 sobre 0,106, que es el milimol, por ya esto expresado en mililitros, 36,2 mililitros, y obtenemos 0,094 mol por litro. Entonces esta es ya la concentración exacta del ácido clorhídrico. Nosotros queríamos preparar 0,1 exacto, pero estamos muy próximos, vean ustedes. Sin embargo, este es el valor que ya tenemos que utilizar para los análisis que vamos a realizar. Nuestro ácido tiene una concentración exacta de 0,094 mol por litro o 0,094 equivalentes gramo por litro. Molaridad en este caso es igual a la normalidad. Veamos ahora el cálculo de la concentración del clorhídrico aplicando el método B. Este método se basa en este principio de los pesos equivalentes. El número de equivalentes del ácido reacciona en forma directa y en forma proporcional al número de equivalentes de la base. Esto se cumple en el punto de equivalencia. Es un principio básico del método B. Número de equivalentes del ácido en el punto de equivalencia va a ser igual al número de equivalentes de la base. La base es el carbonato de sodio y el ácido es el clorhídrico. Entonces ahora sobre este principio revisamos el concepto de normalidad, que es número de equivalentes sobre volumen. Y el número de equivalentes entonces va a ser igual a la normalidad por el volumen. A su vez, el número de equivalentes gramo también se puede calcular dividiendo la masa sobre el peso equivalente gramo. Con estos conceptos adicionales, ahora vamos a tener una ecuación más detallada. Reemplazamos aquí el número de equivalentes del ácido va a ser igual a la normalidad del ácido por volumen de ácido. Y para la base podemos decir la masa de la base sobre el peso equivalente son las moles de la base. Ahora, al igual que en el anterior caso, para poder tener un factor de conversión de mililitros a litros, vamos a utilizar el concepto de milia equivalente gramo, el MEG. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo entre 1000. Tenemos que calcular previamente el peso equivalente gramo de la sustancia y dividir sobre 1000. En este caso, el peso molecular del carbonato de sodio, como hemos visto hace rato, es de 106. Eso dividimos entre 2 y dividimos a su vez entre 1000. Se obtiene 0,053. Este es el MEG. ¿Por qué dividimos aquí entre 2? Porque el carbonato de sodio, al disociarse, forma 2 iones positivos y 2 iones negativos. Y eso justifica este número 2, dividir el peso molecular entre 2. Entonces, una vez obtenido el miliequivalente gramo, ya podemos sustituir los datos para calcular la normalidad. Tenemos 0,18, el MEG 0,053 y el volumen ya expresado en mililitros, porque estamos utilizando el MEG. Y de esa manera obtenemos el mismo resultado anterior, 0,094 equivalentes gramos por litro, o que es igual a mol por litro. Porque hemos dicho, para el clorhídrico, la molaridad es igual a la normalidad. Ahora vamos a realizar el cálculo de la concentración para el hidróxido de sodio. Vamos a aplicar la ecuación de la neutralización. Número de equivalentes del ácido va a ser igual al número de equivalentes de la base. De acuerdo a nuestro concepto de normalidad, esto va a ser normalidad del ácido, volumen del ácido, y aquí será normalidad de la base, volumen de la base. Y esto es la ecuación de la neutralización. Queremos saber la normalidad de la base del hidróxido de sodio. Entonces tenemos esta ecuación y todos los datos sustituimos. 0,94 es la normalidad del ácido clorhídrico. Hemos gastado 24,4 mililitros de ácido
y este 25 es la alícuota de hidróxido que hemos medido con la pipeta volumétrica. Haciendo cálculos, obtenemos 0,92 equivalentes por litro o mol por litro. En este caso también la molaridad del hidróxido es igual a la normalidad del hidróxido, 0,92. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. En la técnica de volumetría se utilizan los materiales volumétricos. Estos materiales volumétricos están calibrados a 20 grados centígrados, por los que no pueden ser calentados ni enfriados. No se permite tampoco utilizar soluciones calientes. Ahora, también diremos que en la técnica de volumetría de neutralización, que es una forma específica, se utiliza soluciones valoradas de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. En la valoración realizada se ha obtenido una concentración exacta de 0,094 mol por litro para el clorhídrico y 0,092 para el hidróxido de sodio. Estos son entonces los valores que vamos a utilizar cuando hagamos los análisis químicos correspondientes.